Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en esta esquina oscura, oculta de la internet que hemos denominado Que Paguen, vuestro podcast de análisis y crítica sociopolítico nacional e internacional. Toda la contingencia, todas las tragedias que se ciernen sobre nuestro extenso territorio patrio, aquí serán desnudadas y expuestas, y por qué no también fusiladas. Vuestro barquero en este... Estoy muy españolizado, weón. Vuestro, weón. ¿Qué significa Vuestro. esto, Jonan, weón? ¿Qué significa esto, amigo, weón? Bueno, vuestro barquero en este naufragio, Rob Núñez, y como siempre acá estoy junto al rey de los piratas, aquel que llegó del norte, weón, para buscar el One Piece y se convirtió en el heredero, ¿cierto?, de la fruta del diablo, el hermoso Jonan. Amigo, ¿cómo estás? Voy cada vez emocionado, cada vez que usted hace presentaciones, amigo, a mí me nutre el alma. Qué manera, estoy muy contento, el One Piece existe y vamos a conquistarlo, hay que estar todos en la lucha y sumarse al ejército revolucionario, tal como Monkey D. Luffy lo está haciendo. Exacto. Así que todos para allá. Exacto, querido pueblo soberano, despertado rebelde y sobre todo enojado, frustrado, porque las tragedias se han cernido sobre Chile, sobre este marzo que ya se fue, este abril que continúa y que destacó por el regreso de las clases presenciales. Hablábamos en pauta primero mandarle un saludo a Natalia, que por motivo de fuerza mayor no puede estar, pero hablábamos con los muchachos de que el regreso a las clases presenciales ha traído consigo un incremento en la violencia en los escolares, y creemos pertinente abordar esta temática en este programa especial que, como saben, traemos quincenalmente. Y para ello hemos traído ya a dos amigos de la casa, ¿cierto? Dos expertos en la materia, dos profesionales en la materia. Primero, nuestra querida Valentina Moya, psicóloga con experiencia en el contexto educacional en el programa PIE. Tina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Moncho. Sí, pues, trabajando en los programas de integración escolar, aportando el aprendizaje de los niños y niñas de colegios en La Serena. Y junto a ella, su compañero Mavros Georgudis Jiménez, psicólogo clínico acreditado, psicoterapeuta de individuos, parejas y familias y académico en educación superior. Mavros, amigo, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Roberto y Jonan, muy agradecidos por vuestra invitación. Muy contentos también para poder aportar y hacer sensible y consciente a las personas respecto a lo que está pasando, que tiene un carácter grave desde nuestro punto de vista técnico, y por lo tanto tenemos que hacer, como digo, muy consciente a las personas y hacerlas sensibles respecto a lo que está aconteciendo hoy día, que necesita un abordaje rápido. Muy bien. Muchas gracias. No. Enhorabuena. No, gracias a usted. Jonan, te quería dar, pasar el estandarte, puesto que primero tú estás allá en Chile, y puesto que fuiste tú quien propuso la temática, para que trajéramos la temática, a ver si nos pudieras más o menos introducir de qué es lo que está ocurriendo en Chile, para después dar paso a las palabras de nuestro... Yo aquí me voy a sentar a aprender porque no tengo idea de nada, weón. Sí, bueno, en la misma sintonía, pero sí algo que lo que marcó la pauta, estábamos pensando, oye, ¿con qué vamos al especial de este primer capítulo especial de esta nueva temporada de Que Paguen? Y claro, algún tema que se había tomado las noticias, mucho también los materiales, mucha pauta de los medios de comunicación, el hecho que las clases presenciales ya regresaron acá en Chile, ¿verdad? Por completo, en casi todas las salas del país, y con ella una desagradable sorpresa, que al parecer los escolares han regresado más violentos, ¿no? Esa es como la consigna que se ha estado en los medios de comunicación, y las flechas señalan a distintos culpables: la incapacidad por un lado de los padres de criar a sus hijos, la escasa herramienta de los docentes, o el abismo social que separa las distintas clases económicas de nuestro país, y también las limitadas posibilidades que tienen para educar a sus hijos y hijas. Eso ha hecho que esté en pauta hablándose sobre cuál es la verdadera razón de estos hechos violentos que han suscitado a la vuelta de clases, después, ¿verdad?, entendiendo de dos tiempos de reclusión, de pandemia, donde, me imagino yo, tienen que haber temas psicológicos de fondo, sin duda alguna tiene que haber temas de las funciones en casa,
de alguna forma yo entiendo, mira, sin ser entendido, yo sé que esto también no hay algo culpable llamado capitalismo, siempre está metido de alguna u otra forma, así que los expertos, que Valentina y Mauro nos van a un poco a dilucidar esta idea, que son más entendidos, que tienen más conocimiento en el tema, pero eso es, hablamos de la violencia en la sala de clase, hablamos del bullying, hablamos de temas que son bien complejos y que pareciese que no hay una explicación como consensuada sobre qué responsabilidad hay o de dónde nace este problema. Sí, hemos visto en las últimas semanas ciertos casos bastante horrorosos, ¿no? De colegios que han tenido que cancelar sus clases porque han recibido como videos que se han viralizado entre las redes de los escolares en los que se amenaza con que van a ocurrir masacres, ¿no? En las aulas de clase. Esto ocurrió en Valdivia, corríjanme, ocurrió en Valparaíso. También vimos otro episodio en Santiago, sí. Otro episodio de un escolar que fue amarrado, ¿no? Y le sacaron las pestañas. Hace poco, que lo estábamos hablando anoche, hace poco, 2 días, 3 días atrás, un escolar se pegó un tiro en el patio. Entonces, queridos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en los colegios chilenos? A grueso modo, como para ir desde lo general a lo particular. Claro, ¿dónde comenzamos? ¿Por dónde partimos? Sí, yo creo que lo importante es un poco contextualizar con un modelo que es el modelo ecológico que hay, Mauro, que les va... No sé si se puede compartir pantalla, ¿se puede o no? Sí, dale, te voy a dar. Porque para poder verlo y así poder... Denos el poder. Déjame cachar cómo hacerlo. Y así poder explicarlo y entenderlo mejor. Porque... Os daremos todo el poder. Me encanta que vengan tan preparados como con material explicativo. Tenemos una presentación en PowerPoint. No. Hicimos un PPT anoche. Mi Virgo interior está pero saltando en llamas. ¿Puedo compartir ahora? Sí, por supuesto. Súper. Sí, yo creo que para que nosotros para que realmente podamos conversar de esto y de manera profunda y de una manera contundente, la idea es que nosotros también tengamos a la base el modelo ecológico, que es un modelo que es del año 1979 por Uri Bronfenbrenner y que es creado precisamente para poder darnos una explicación muchísimo más integral y más interactiva o relacional respecto al ser humano. Entonces, la idea es que el autor y los autores, este es un modelo del 79 que por supuesto se ha ido puliendo y se ha ido actualizando en el tiempo y se extrapola en distintas localidades, culturas en el mundo, etc. Y lo que sintéticamente, solo para dar algunas explicaciones, porque esta va a ser la base para que nosotros podamos conversar sobre este fenómeno humano, no solamente sobre el bullying, sino también respecto a fenómenos de violencia, consumo, etc. Entonces, aquí tenemos, desde la teoría, tenemos 4 tipos de sistemas, uno más grande que el otro, y en donde observamos en primer lugar, en esta yemita de huevo, ¿cierto?, en el color amarillo, a un Mavros, a una Valentina, a un Roberto, a un Donald, con su globito, y ahí es donde radican las principales características propias, es como el mundo interno de la persona, a nivel cognitivo, a nivel emocional, conductual, social, físico, etcétera. Son las construcciones originarias de la persona. Es como el individuo. El individuo, es como se conceptualiza, su autoestima, su imagen, etc. Pero eso siempre fue visto por la ciencia como que fuéramos un ente aislado, como si las personas nos creáramos solamente con nosotros mismos. Y eso es científicamente hablando, es cerrado, claro, porque en realidad nosotros, a través de este modelo, lo que queremos es explicar es que las personas nos hacemos en relación. Nosotros somos un cúmulo de experiencias interaccionales, un cúmulo de experiencias socioafectivas, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos ciertas presiones, entre comillas, presiones contextuales, presiones culturales, que hacen que nosotros empecemos a construir nuestro mundo interno. ¿Pero cómo? Condicionado a partir de relaciones. Entonces ya desde el microsistema nos vamos a un sistema un poquito más amplio, que es el mesosistema. Mauro, disculpa que te interrumpa, pero para la gente que nos está escuchando desde Spotify, imagínense un gran círculo con 3 círculos dentro, siendo el círculo más pequeño, el que está dentro del microsistema del que estaba hablando Mavros, que involucra al individuo en sí mismo, y el círculo, bueno, Mavros va a ir hablando desde dentro hacia afuera, ¿cierto? Desde los círculos más pequeños, los micros, hasta los más macros.
Sí, eso. Entonces, como lo comentaba, luego del microsistema tenemos un sistema un poquito más amplio que alberga el anterior, que lo denominaron como mesosistema, y en donde nos encontramos con nuestras relaciones primigenias. La base finalmente del trato, los tonos de voz, el cuidado, la suavidad o la tosquedad del trato, etcétera. Aquí es donde me encuentro con mis primeras interacciones, que es la familia. Son estos significativos, están mis papás, están los hermanos, pero es siempre la familia significativa y la familia nuclear, ¿ya? Es donde se hace la microcultura familiar finalmente. Luego tenemos también dentro de nuestro sistema el vecindario, la identidad comunitaria, cómo yo puedo interactuar con la cajera del supermercado, con el guardia de seguridad, qué tipo de habilidades sociales yo despliego hacia afuera. Tenemos también el centro escolar o los compañeros, que son los primeros contextos normativizados. Después de los 6 o 7 años, de manera como tradicional o clásica, uno se integra ya en un primero básico en donde estoy vestido con un uniforme particular, hay un pupitre, hay un profesor que está adelante enseñándome. Entonces, naturalmente yo también, la persona, se va integrando con textos normativizados, ¿ya? Entonces, es una experiencia muy importante porque eso también hace que todo lo que venía del microsistema nosotros ya comenzamos a aplicarlo o a implementarlo hacia afuera. Luego tenemos el exosistema, que es el círculo un poquito más grande. El que sigue. El que sigue, sí. O sea, microsistema, mesosistema y ahora vamos al exosistema. Correcto. Y estamos hablando siempre desde las relaciones que entabla la persona en virtud no solamente de socializar con grupos humanos, sino también entidades, organizaciones, instituciones, establecimientos, llámenlo como ustedes quieran. Y aquí justamente nos encontramos con la institucionalidad propiamente tal, que es como la conexión o la percepción o la relación que pueda tener el individuo, la individua, con la municipalidad. En este caso aquí una gráfica quizá española, el gobierno local. Tenemos también la familia extendida, vía paterna, vía materna, las relaciones con primos, ciertos tíos, abuelos. Tenemos también en la iglesia como institución este denominado cuarto, quinto, sexto, séptimo poder, que se arremete muy fuertemente en muchos estados del mundo, no solamente acá, a través de procesos de colonización, ¿cierto? Que la conquista se cristianiza, se evangeliza al indígena finalmente, y obviamente eso corrompe fuertemente la misma cultura prehistórica, digamos. El diablo blanco lo podemos denominar así. En la televisión también, parte del ecosistema, donde nos encontramos con las redes sociales, con el Netflix, los el medios de Instagram, comunicación, ¿no? todos los medios de comunicación habidos y por haber, que hacen que uno también pueda o modificar sus formas de pensamiento o aplicarlas de una muy mala forma o de una muy buena forma. Ahí también incluiríamos también las redes sociales, Twitter, TikTok. Todo. Claro. E incluso también los gustos de la propia persona que se diseña, ¿cierto?, a través de estos pasatiempos como géneros musicales, danza, como arte. Otaku. Por ejemplo, tribus urbanas, ahí nos podemos encontrar claramente, claro, con esa influencia. Y finalmente, el macrosistema, tal como lo dice la palabra, el sistema más amplio que alberga a todos los anteriores y que ya tiene que ver directamente con la percepción o la conexión o el significado que le atribuye la persona respecto al gobierno local o el Estado, en este caso de Chile, los principios y valores sociales que son compartidos en una porción de tierra chiquitita, denominada Cono Sur en Latinoamérica, ¿cierto?, con Argentina, Bolivia, Perú. Compartimos algunas cuestiones culturales básicas, ritualescas de nuestras familias, que también se replican en otros contextos, en otros países cercanos. No así, por ejemplo, quizás con Colombia, que está mucho más alejado y que, por supuesto, la cultura es bastante distinta a la nuestra. Pero aquí Argentina, Perú, Bolivia, Chile, compartimos algunas cuestiones básicas, digamos, de nuestra interacción social. Y finalmente el sistema religioso, que es un temazo, porque ahí nos encontramos con todos los estilos de vida, las filosofías de vida que aplica la persona, sus creencias, sus dogmas, etc. Entonces, la idea es que podamos, desde este crecimiento teórico, investigativo y práctico, nosotros poder hablar del budismo. Entonces, ahí ya está la base. Y darnos cuenta de que el tema en este caso del bullying no es algo que es aislado, es como, este niñito le gusta molestar a los demás como que fuera una cosa así que se le ocurrió, sino que todo tiene que ver
con desde donde yo vengo, cómo me siento, quién soy, cómo me veo yo, cómo me ven los demás. Y todo esto está influido por el mesosistema, el exosistema y hasta el macrosistema, porque nosotros vemos como las decisiones del gobierno, en este caso, influyen en nuestra vida también. Entonces, es como para eso. Claro. O sea, acá la idea es poder observar el fenómeno del bullying desde las relaciones. Acá nada es aislado, nada es independiente, todo está interconectado. Nosotros somos elementos que estamos conectados con todo lo que pulula en el aire, desde las partículas de agua que están pululando en el aire, la camanchaca, las rocas, el mar, la fotosíntesis, todo eso hasta relaciones tan complejas como con un coetáneo. Entonces, la idea es que nosotros podamos observar que desde un macrosistema, por ejemplo, Jonan hace un rato lo mencionó, el capitalismo arremete muy fuertemente en la educación. La educación se privatiza, se convierte en un negocio, y por lo tanto el profesor también, ya como para empezar a dar ciertas explicaciones o ir respondiendo algunas preguntas, el profesor también se transforma también en un trabajador. Deja Claro. de ser este maestro enseñante, ¿ya? Y termina siendo, o comienza a convertirse en un mero trabajador, obrero. una pieza más de una jerarquía gigante, ¿ya? Entonces, creo que entendemos que desde ese punto de vista ya las cosas comienzan a desordenarse. Y ahí podemos ir conduciendo todo esto. Oye, sí, es interesante porque entendemos de lleno, ya partiendo, que son muchas capas, o sea, las podemos contar, pero son capas las que rodean estas acciones. Por ende, también es lo complejo, ¿no?, de dilucidar de dónde están los problemas, porque probablemente todas las capas participan y en todas las capas hay algo para que esto termine siendo lo que termina siendo. O sea, los hechos de violencia, el bullying, y que... Ahora, mi pregunta, de repente nos dejamos llevar mucho por los medios, ¿es tal cual como lo estamos viendo el hecho de que ha aumentado la violencia post-pandemia? ¿O también hay mucho de lo que sucede con los medios de comunicación y cómo nos van mermando, cómo nos van construyendo realidades? ¿O es algo que ustedes piensan realmente que ya está como en el caso alarmante? ¿O siempre ha estado? No sé, quizás... Bueno, desde mi experiencia como trabajadora en colegios, creo que la violencia siempre ha estado presente, pero ahora se ha visto más, o sea, como que hay, no sé, casos como muy extremos, como vemos que los niños mayores de octavo básico le van a pegar a niños de cuarto básico, por ejemplo. No sé, siento que claro, se ha visto más, ha aumentado, sí, porque estuvimos 2 años, más o menos, aproximadamente 1 año y medio, encerrados, donde cada uno de los estudiantes y las estudiantes vivieron cosas en sus casas que no se saben. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado trabajando con niños en un curso y a algunos se le prendía el micrófono y se escuchaba como la mamá o el papá lo estaba retando, pero terrible. Entonces, uno no sabe en qué contexto están los niños en ese momento, y cuando salen de ahí y vuelven a la sala, es cuando ellos, no sé, quizás se sienten más libres, entre comillas, también y tienen la necesidad de botar todo esto que estuvieron aguantando durante 1 año y medio, 2 años. Entonces, hay una acumulación, sí. Ahí el tema de la salud mental es súper importante porque es algo que está bien dejado acá en Chile. No se da mucho como, no se da mucho énfasis a la salud mental. Bueno, yo hasta el año pasado estaba trabajando en colegio, pero por ejemplo, no sé, pues había un programa socioemocional que era justamente como para que los niños pudieran hablar de cómo se sienten después de analizar el confinamiento, de las clases y todo, pero cuando tú ves el plan socioemocional eran 3 minutos de una actividad donde el profesor, a la rápida, porque obvio tiene que pasar contenido, porque lo más importante es que los niños absorban y después rindan las pruebas y tengan buen puntaje para ganar excelencia académica. Entonces, la actividad era de 3 minutos, bueno, voy a imaginar que soy un globo, cerremos los ojos, tomemos aire, botemos, tomemos aire, botemos, ¿cómo se sienten? Ya, ahora, matemáticas. Entonces, siento que las cosas socioemocionales o todo lo que tiene que ver con eso se hace por cumplir, más que por realmente ayudar a los niños, a las niñas, a los estudiantes, a los adolescentes, a todos.
es así, o sea, como, ok, ya, qué bueno que quieran integrar un plan socioemocional, pero en realidad no sé si es Mm. lo que se necesita. Sí, Claro. mira, para responder así muy la pregunta en sí, en un estudio psicosocial chileno hasta diciembre del 2021, la violencia aumentó un 40% en el contexto escolar en Chile, en general, entre colegios públicos Wow. y privados. 40%. Ahora, Eso tenemos que ser incluye los enfáticos, colegios privados. sí, privados y públicos. Pero aquí hay que ser enfáticos en algo. Creo que es muy importante también qué tipo de violencia se está dando ahora y qué tipo de intensidad y frecuencia se está dando en el acoso escolar o en la violencia escolar. Porque antes se suscitaba, por lo general existían dos ramas grandes del bullying, que era el maltrato físico y el verbal. El físico constituido del golpe y el verbal constituido de la humillación, del insulto, de la palabra soez, ¿ya? De la humillación o de la denigración en alguna escala respecto a la persona, a la víctima en este caso, entre comillas. Pero hay que ser enfáticos en algo. Este aumento de la violencia, qué cosa más rica. Este aumento de la violencia, en realidad, yo creo que la violencia, como tal como lo dice aquí la colega al lado, la violencia siempre ha existido, ¿ya? Y los medios de comunicación también han tratado de darle, obviamente, como cuando apareció el portonazo, obviamente los medios de comunicación también le dan como moda a ciertas prácticas, y eso también empieza a empañar la visión transparente del ciudadano. Y yo creo que es errado. Yo creo que uno tiene que mirar las cosas con altura de mira, y en ese sentido este aumento de la violencia no significa que en un 40% realmente la violencia haya aumentado, sino más bien la intensidad aumentó. Y otro tema importante es que la capacidad de la normalización de los cabros hoy día de pelear en la esquina, de pegarme un tiro en el medio del patio, es normalizado tanto por los agentes de la educación como también por la comunidad educativa está constituida por la familia, por el estudiante y el mismo profesorado o los agentes de la educación. Entonces, acá hay dos puntos importantes dentro de este 40%. No es que realmente haya aumentado, ¿ya? Sino que se intensificó por un lado, y por otro lado se normalizó esta práctica también en la que ya el adulto que camina por la calle deja de intervenir en esto porque piensa que le puede pasar algo malo, le pueden enterrar un cuchillazo, etc. Entonces, yo creo que ahí es muy importante poder establecer que si bien la violencia pudo haber aumentado, más que aumentado porque siempre ha estado, se ha hecho más intensa. Y pensamos también desde nuestra experiencia que esta intensidad ha hecho que la dinámica del bullying también cambie. Es decir, la dinámica de victimario a la víctima y el testigo ocular para que se dé el bullying, ya hablando desde la teoría también para que se dé el bullying, se requieren 3 agentes mínimo. El victimario, lo ponemos entre comillas, ojo, porque él no es un victimario en realidad, también él es una víctima o ella es una víctima. Como decíamos ¿ya? antes, porque Como todo decíamos influye en estas personas. O sea, esa persona que hace bullying lo hace por algo. Exacto. Algo le está pasando Claro. también a él o a ella. Sí. Tenemos a la víctima también entre comillas, y el testigo ocular. Entonces, dentro de estos 3 agentes se da también este nuevo fenómeno de la intensificación de la violencia en todos los grados y en todos los contextos posibles, como también la normalización. ¡Guau! Qué heavy, me quedé pensando, a medida que iban hablando me salían un montón de dudas, pero primero me quedó dando vuelta aquello de que no es que la violencia ha aumentado, sino que se ha normalizado, se han ido quemando etapas, ¿no? Como pensar de que ya el molestar a alguien porque está gordo, eso ya es base. Desde ahí ni siquiera partimos, sino partimos más arriba. Eso ya está, eso es así. Entonces ya nadie se horroriza por eso, cuando debería ser algo por lo que también nos deberíamos horrorizar. Tengo una duda respecto a ello. Primero, ¿qué creen o por qué creen que nos hemos ido desensibilizando respecto a estas prácticas para que estos grados, comillas, inferiores de violencia se normalicen y que la violencia de la que ahora tenemos que hablar sea tan intensa? ¿Qué nos ha pasado, weón? Mira, yo creo que dejamos pasar mucho tiempo sin darnos cuenta del otro. O
sea, sin trabajar la empatía, porque creo que es súper importante siempre, es un ejercicio que generalmente yo siempre le decía a los niños que hicieran, porque yo igual de verdad lo hago mucho, y es cuando pasa algo, no sé, ya siempre le ponía el mismo ejemplo a los niños. Si tú estás en el patio jugando y de repente uno se cae y todos empiezan a reír, ¿tú te ríes también o no? Sí, o algunos me decían no. Ya, y si dices sí, ¿por qué te ríes? O sea, ¿qué pasaría si fueras tú el que está ahí, que se cayó y que mira, todos se están riendo de ti? Tratar de hacer el ejercicio de ponerse realmente así como en el lugar del otro. ¿Okay? Entonces, creo que dejamos de hacer eso y lo invisibilizamos durante mucho tiempo. O sea, hasta el profesor o la profesora se reía porque era gordito, porque usaba lente, porque se equivocó. ¡Ay, se equivocó! ¡Ay, sí! No sé, y tallas tras tallas que se normalizó. Entonces, ¿qué pasó? Que después estos niños fueron aguantando y se les dio más espacio, más territorio a aquellos que eran más cancheros, entre comillas, que tiraban la talla, y ellos empezaron a ganar territorio, pero en el fondo también dejamos de verlos a ellos. O sea, ¿por qué este niño actúa así contra este otro? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué le pega? ¿Qué le pasa? ¿Qué algo le pasa? Y no lo vimos, y lo dejamos pasar. Después llegó el confinamiento y fue como que cada uno en sus casas, ahí menos se notaba porque estábamos en pantallas, en las clases muchos niños nunca en la vida prendieron la cámara, y estaban con el audio apagado, la cámara apagada, y nadie sabía si estaban ahí o no, muchas veces, o sea, hola, Vicente, por favor, responda a la pregunta, y esperando así no sé cuánto rato, no, parece que no está el Vicente, ahí quedaba. Entonces, en ese tiempo tampoco hubo tanta interacción entre ellos, o sea, ahí como que hablaban los que se caían bien nomás, pero no hubo esa obligación de interactuar con todo tu curso. Claro. Después cuando uno vuelve a la presencialidad, se volvieron a encontrar, pues, y todo era muy raro también, porque, no sé, pues, ya lo que te habían enseñado antes, por ejemplo, tienes que compartir tu colación, ya no se hacía. Entonces, todas las cosas empezaron a cambiar. Y claro, pues te fuiste encontrando con diferentes situaciones donde también pues se dejó, o sea, siento que cuando volvió la presencialidad, como que ahí se vio, ¡oh, puta, que hay violencia! Y no la vimos antes, la teníamos tapada, nunca la vimos, nunca nos preocupamos. Y ahora que explotó, así muy entre comillas, tenemos que hacer algo, pero en el fondo siempre estuvo, y la vimos y la dejamos pasar, y miramos para el lado, y miramos para el otro lado, y la dejamos pasar. Nos reíamos. Oye, ahora que metiste el tema de la pandemia, quizá también para ir cronológicamente, primero yo no sabía que tenía que convidar colación, me lo acabas de informar, así pido perdón retroactivamente por todas las veces que no compartí mi colación, acabo de ser notificado de que tenía que haberla compartido. Y segundo, respecto a aquellos 2 años, ¿no? a los cuales se les culpa por el aumento de la violencia, más o menos, un poco que ya lo explicaste, Tina, antes, pero quizás me gustaría incidir un poco en ello. ¿Cuál fue, tú trabajando ahí, cuál fue el rol ideal que debería haber tenido la salud mental en lo que hubiera durado el confinamiento versus la realidad como tal, más allá de esas actividades de 3 minutos que nos estabas contando que hacían los niños de que se creyeran un globo? ¿Qué más pasaba? Por ejemplo, ¿qué hacían los psicólogos durante el confinamiento, los psicólogos de los colegios? ¿Cómo se vivió el tema del apoyo emocional, de la contención emocional que deberían haber tenido los escolares durante esos 2 años de estar enclaustrados en sus casas, Juan? Sí, mira, lamentablemente, en mi caso por lo menos, el rol del psicólogo nunca estuvo muy bien definido. Yo creo que en general, así como que, porque existen, bueno, hablamos con Mauro ayer, yo le decía, en un colegio deberían haber mínimo 3 psicólogos. Uno que trabaje con el programa de integración escolar, que es el encargado de trabajar con aquellos niños que tienen diagnósticos que son transitorios o permanentes, donde hay que brindarles un apoyo para reforzar la estimulación cognitiva, la parte emocional, etc. Después debería haber otro psicólogo que está encargado de los casos emergentes, que son llamados, que son los casos de niños que no están dentro del programa de integración, pero que sí presentan dificultades emocionales, situaciones puntuales o, no sé, porque están viviendo algo complicado que necesitan tener una orientación. Entonces ahí está el psicólogo de los casos emergentes, que solo debería dedicarse a eso.
y luego tendría que existir un psicólogo en convivencia escolar. Es el ente que debería estar en todo el tema del bullying. De la... ¿qué dije? De la convivencia escolar. De la convivencia escolar. Entonces, en el colegio donde yo trabajaba, estaba solo yo tenía 30 horas, y yo trabajaba en programa de integración escolar. Pero no existía ningún psicólogo ni psicóloga en convivencia escolar, ni tampoco había alguien encargado de los casos emergentes. Entonces, ¿qué pasa? Que como que queda como que uno, como psicóloga, no se preocupa de todos los niños, porque obvio, uno quisiera escuchar a todos los niños, ayudar a todos los niños, pero con 30 horas es súper difícil, y tienes que abocarte a tu pega, que en el fondo es programa de integración escolar. Creo que deberían haber invertido más en profesionales, psicólogos, psicólogas, hacer contención a los profesores, porque los profesores reventados necesitan muchísimo apoyo, muchísima contención, necesitan hablar mucho, compartir experiencias, haber trabajado con los profesores, con los estudiantes, hacer una contención real, y no esta cosa de cumplir con actividades socioemocionales para yo decir, o sea, imagínate, yo a veces, mi trabajo con los niños que eran de diagnóstico transitorio, que son los que presentan, por ejemplo, el trastorno de déficit atencional, era trabajar con todo el curso. Entonces, ¿qué me decían a mí? Tienes 10 minutos para ingresar al link, hacer una actividad y salir. O sea, ¿qué haces tú en 10 minutos con niños? Tenía que trabajar de primero básico a segundo medio, donde habían 2 cursos por nivel, y tenía que una vez a la semana entrar a todos los cursos. Entonces, en realidad el trabajo no era profundo, obviamente. Yo siempre trataba de trabajar la empatía, por ejemplo, mostrando videos de experimentos sociales, donde se veía que, no sé, molestaban a un niño que hacían los demás que estaban ahí, y entonces yo trataba de preguntar, ¿qué harías tú? ¿Cómo te sentirías tú si te pasara esto? Etcétera. Pero es súper difícil porque no te dan el tiempo, no te dan los recursos, no te apoyan para tú poder hacer un trabajo real, ¿cachai? Como que uno siempre tiene que estar ahí en la marcha, y bueno, tengo que hacer una actividad de 10 minutos, pero tú en el fondo de tu corazón sientes que no ayudaste tanto en el fondo. Igual van a haber algunos que se van a acordar, que te van a preguntar, pero no van a ser todos, y uno quisiera ayudar a todos. Entonces, creo que faltó eso, la parte emocional, y a ponerle atajo, pero antes, porque creo que y aún no se está viendo, aún, o sea, todavía están, yo creo, haciendo estos trabajos socioemocionales de 3 minutos, 5 minutos máximo. Y es por cumplir, sí, lo hice, check. Y eso es. Claro. Quería complementar ahí, a ver, yo soy clínico por vocación, estoy enamorado de lo que hago, trabajo mucho con el lenguaje de las personas, hace muchos años que lo hago, y es como también las personas le van dando un sentido a sus dolores, como las personas le van dando un sentido a sus alegrías, etc. Y sobre todo a su historia, a su carga histórica. Me he dado cuenta también que el ser humano por naturaleza es un agente muy reactivo, no es muy autopsicoeducativo, sino más bien es reactivo. Simplemente vamos experimentando cosas y vamos aprendiendo sobre la marcha. En ese sentido, es cómo se ha normalizado, por ejemplo, cómo se normalizó durante décadas el bullying. Bullying entre compañeros, hacia los profesores, entre los distintos agentes familiares, familias con familias. Digo también de cómo se agarran a combo a veces afuera de un colegio, un papá con otro papá, porque los 2 hijos también se pelearon ese mismo día, digamos. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, la pandemia no tiene la culpa de nada. Aquí la pandemia es, según mi punto de vista clínico, acá la pandemia nos vino a salvar en muchas cosas. Por ejemplo, a salvar, así es, a salvar sobre todo, o quizás no es la palabra, quizás es darle una atribución positiva a nuestra sanidad. Eso es. Nos encontramos encerrados, se nos privó la libertad física de desplazamiento, cuestión que desde ese punto de vista ya es vulneratorio, desde cualquier punto de vista. Lo que hizo la pandemia finalmente fue que todas estas cosas normalizadas, hablando del bullying, por ejemplo, se hayan visto tatuadas en las relaciones familiares.
porque ahora me estaba encontrando 24/7 con mi hijo, o 24/7 con mi señora, o con mi marido, etc. ¿Ya? Entonces, todas las situaciones que no se podían gestar durante el día porque se veían poco, porque él y o ella estaban 8, 9, 10 horas afuera, llegaban a la casa, tarde, noche, tecito, tuto, listo, y al otro día exactamente lo mismo. Y los fines de semana también, finalmente vamos construyendo ciertos rituales, ir al mall, ir a la playa, pero nos estamos comunicando poco y nada. No estoy sabiendo en realidad cómo está mi hijo realmente, cómo está mi señora, si realmente nos amamos o nos tenemos que divorciar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que hizo la pandemia finalmente fue salvar parte de las atribuciones nuevas de la salud mental, o de nuestra sanidad en general. Porque lo que hizo la pandemia finalmente, como aquí dice Valentina, es una exposición total respecto a los elementos que nosotros estuvimos guardando y acumulando por el ser humano en general. No solo en Chile y no solo respecto al bullying, sino también con la violencia intrafamiliar, el consumo, la ludopatía, aspectos sexuales, etc. Entonces, lo que hizo la pandemia finalmente fue como exacerbar o intensificar mucho todo este poder acumulado, tanto un poder negativo como positivo. Vimos ya que muchas personas se salieron de sus trabajos por la pandemia y empezaron a emprender y les fue la raja. Hay personas que quedaron devastadas y en una posición megamente nefasta con la pandemia. Entonces, las personas tuvieron que reinventarse en el mundo entero. Tuvimos que reelaborar y tuvimos que cambiar un paradigma de trato social, de cómo tocarnos, literalmente, de cómo usar la mascarilla, de lavarnos las manos. Entonces, hay un tema de higiene que yo creo que se mejoró mucho. Hay un tema de sanidad mental que por lo menos se puso sobre la palestra y nos dimos cuenta que estamos enfermos como sociedad, como individuos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper importante decir que la pandemia aquí no activó, o sea, que no hizo nada, sino más bien fue que activó con un botón todos los problemas que veníamos acumulando. Entonces, si yo veo cómo todas las prácticas del bullying, hablando de este fenómeno particular, cómo todo esto se normalizó por décadas, ya en el confinamiento vi el estrés de mis padres. Hay un tema familiar que es fundamental, que se combina también con lo económico, con lo doméstico, con la crianza, con todo, ¿cierto? Y la casa se convirtió en una cuestión brutalmente angustiante, porque todo en la casa se estaba dando. Pega, crianza, doméstico. Pega, crianza, doméstico. Pega, crianza. Y se iban entremezclando en el periodo del día, literalmente hablando. Las funciones familiares tuvieron que rediseñarse. La organización familiar se tuvo que reconfigurar. Y las personas también tuvimos que reaprender a tratarnos y a tratar al otro de una manera distinta. Entonces, como todo esto se normalizó, dentro del confinamiento, dos niñas, comencé a observar el estrés de mis padres, porque esto le afectó más a los adultos que a mí. Porque los adultos ya veníamos con un código. Los niños son plásticos, son muy flexibles. Pero como nosotros no supimos entender la pandemia, porque ningún estado del mundo entendió, ni previó, ni se anticipó a que esto se produjera, naturalmente el primer impactado fue el adulto, no el niño. Aquí yo quiero ser súper enfático en algo. El adulto es muy importante porque es el que lleva la batuta, es el que orienta. No puedo decir que es más importante que el niño, ¿ya? Pero se le da demasiado bagaje y mucho énfasis al niño. ¿Dónde está el adulto? El adulto es el que debe ser reorientado. El adulto, como el profesor, la profesora, que son papá, mamá, es uno de los rubros más apabullados en Chile, o en la historia, ¿cierto? Entonces, todos estos 2 años de confinamiento hicieron que todos los problemas resaltaran, emergieran, se destacaran en las familias. Por lo tanto, si yo vuelvo a la presencialidad, yo venía transferido con todo el bagaje estresante de mis padres, primero, de mi familia. Todo. El tema de las lucas, el tema de la sobrevivencia, el tema de la reinvención familiar, todo eso fue estresante. Y yo lo vi, pero no podía tampoco expresarlo. Yo niño, yo niña, ¿por qué? Porque siempre estuve con una batalla. Por lo tanto, yo no podía expresarlo. En la presencialidad, yo estoy solamente desatando lo que yo acumulé, no solamente yo niño, niña, sino lo que acumularon mis padres, lo que acumularon los adultos. Eso es en realidad lo que está pasando desde nuestro punto de vista. Lo que está pasando acá no es un problema del niño o de la niña. No es un problema del niño o de la niña. El problema acá es una cuestión que ya lo veíamos ya, macrosistémica, ¿cierto? Y que influyó muy, muy significativamente y desfavorablemente a las familias directamente. Entonces el adulto y la adulta se vieron tan corrompidos que supieron hacer a medias, de manera estratégica, supieron hacer a medias esto.
a los niños, creo. Y todos nosotros estamos involucrados en eso. Nosotros somos padres y podemos decir que no pudimos hacerlo completamente porque no entendemos dónde estábamos parados, por lo menos dentro de los primeros 8 o 6 meses. Entonces, el niño y la niña ya vio eso, y cuando vuelven a la presencialidad, lo que hicieron fue desanudar finalmente ese nudo angustiante de los que fueron testigos los niños y las niñas durante 2 años. Claro, destapar la botella finalmente que heavy, no lo había pensado así. No lo había pensado así, weón. Sí, Claro, como la y pandemia el como tema. un detonante, ¿no? Finalmente. Claro, ¿no? Y también volviendo al esquema que mostraron los chicos, ¿no? De los sistemas. La pandemia finalmente lo que viene a hacer es reconfigurar el macrosistema, po. Y desde el macrosistema chorrea hacia los sistemas más internos y los envenena, no sé. Correcto. O sea, por ejemplo, la toma de decisiones a nivel gubernamental, más allá de un Sebastián Piñera de ultraderecha, más allá de un empresario corrupto, sucio en sus negocios, más allá de todo eso, cualquier estado de cualquier tipo de cualquier ideología política, digamos, se vio amenazado fuertemente porque no sabía lo que estaba afrontando. Por lo tanto, desde el macrosistema ya se empezaron a tomar decisiones horripilantes, que está ahí en fase 3, después está ahí en fase 0, después está ahí en fase 4. Que tenés que ir a trabajar toda la semana, pero el fin de semana no podés ver a tu familia. No te podías. Cosas que fueron decisiones que justamente mermaron la salud mental, porque yo recuerdo cuando recién empezó esto, era súper frustrante cuando de repente te decían ya tenés que ir a trabajar, pero después yo quería ver a mi familia y no podía, porque no sé, por fin de semana, toque de queda, nadie puede salir. Claro, y era como el toque de queda empieza, no sé, a las 8 y tu trabajo termina a las 6, era una cosa así muy horrible. Entonces, uno empezó a sentir que no valía nada, era como, yo estoy acá para producir, y eso es todo lo que soy, ¿cachai? Claro. Como un engranaje de producción, y eso soy yo, y así me definen desde el macrosistema. Entonces, fue algo que mermó mucho la salud mental. ¿Cómo eso nos va a generar confusión? ¿Cómo tú no vayas a estar incierto tanto en tu realidad propia, en tu mundo interno, con tus tesoros, con tus riquezas propias, si ni siquiera puedes expresarlo de manera relacional? Te ves privado. Entonces, todo este confinamiento, todo este encierro hizo que nosotros simplemente nos diéramos cuenta de lo enfermos que estábamos. Todos en el mundo. Sí. Todos en el mundo. Todos los billones de personas que existimos en el planeta Tierra nos dimos cuenta de lo que somos y no somos realmente capaces. Porque por primera vez desde el 1910, cuando se dio la última pandemia, que fue una especie de gripe... ¿La gripe española? Una gripe española, sí, que fue en el 1910-1911, que fue la última pandemia registrada en la historia de la humanidad, y hoy día, un poquito más de un siglo después, 1 siglo y 10 años después más o menos, se dio. Entonces, no sabíamos, y ya eso creó una incertidumbre tremenda, tanto a los estados como a los gobiernos respectivos, y de ahí para abajo, la cuestión chorreó, por supuesto, de manera súper incierta, súper irregular, y claramente, con la presencialidad, finalmente, tal como decía Roberto, ya destapamos la botella y vamos a tirar nomás para atrás. No sé, Johnny, dale. Como entendido también, esto como ya ido traduciendo, como simplificando, haciendo tipo de resumen, entendemos entonces que las familias en pandemia se enfermaron. Eso lo dijo obviamente los niños, los más chicos de la casa, que vieron esto, que son esponjitas, ¿no? Que absorben, que van aprendiendo, terminaron replicando estos problemas que vienen de la casa. Y el problema de la casa, yo creo que su gran mayoría eran por término económico, ¿no? Porque era un cesante, porque muchas cesantías bajaron. Yo recuerdo en ese tiempo bajaron mucho, como un ejemplo súper concreto, el arriendo de las casas bajaron porque la gente comenzó a irse, volvió a su casa de sus padres porque no tenían cómo pagar, porque porque el empleo bajó. Entonces todos esos problemas económicos que acarrea el capitalismo, por cierto, hacen que los papás estuvieran con este estrés, hacen que suscitaran, no sé, me imagino problemas, ya hablamos recién de salud mental, que los hijos absorbieron y que ahora estamos viendo cómo se está manifestando con sus pares, con los otros niños. Pero siempre entendiendo, como ustedes bien decían, de que
de que no hay víctimas, victimarios, sino que en el fondo todos somos victimarios de un sistema mucho mayor, mucho más perverso. Correcto. Ahora mi pregunta en concreto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Acá yo lo que veo es una inversión de gasto público mayor en lo que es salud mental, por ejemplo. Pareciera ser que la salud mental es la forma más adecuada o de momento para poder contrarrestar, y cuando hablamos de salud mental no solamente de los alumnos, sino como ustedes también dicen, de los apoderados, de los profesores y de todos los que están en estos circuitos de violencia, ¿no? Mayores. No sé si será realmente eso, mayor gasto público de inversión en salud pública, la traducción directa, quizás como solución. Mira, desde mi punto de vista, yo creo que es súper importante eso que tú mencionas, porque creo que esto escapa de los colegios. Ya no es un tema de colegio, porque uno dice, claro, el bullying se ve en los colegios, sí, pero no. Más allá no de que los ahí. colegios son negocios, que también ya entendemos también eso, ¿cierto? Claro, y no nace ahí, o sea, eso viene de la casa y lo que pasa en la casa viene de más arriba, o sea, del estrés justamente que me genera mi trabajo, yo lo muestro en mi casa. Yo no sé si ustedes han visto una imagen que es muy buena, que es como un dibujo, entonces el jefe retando al hombre, después el hombre llega a la casa y reta a la esposa, después la esposa se da vuelta y reta al hijo y el hijo reta al gato. Eso es como... Va de aquí, me gritan, yo le grito al más débil que yo considero, porque uno generalmente, el joven, la persona que hace bullying, busca a un niño o niña que sea vulnerable, o sea, que sea fácil de atacar, que no se va a defender. Entonces yo siempre voy a buscar a alguien más débil, entre comillas. Y eso es lo que ocurre. Entonces esto escapa de los colegios. Creo que es tremendamente necesario que se inviertan más recursos en salud mental. Sí, salud mental, que el acceso al salud mental onda pública sea real y no sea una cuestión de ven cada 2 o 3 meses, te voy a ver 15 minutos. No puede ser así, porque eso no ayuda a nadie y eso otra vez es para cumplir. Si hice mi pega, atendía tanto, denme el bono a fin de mes, no sé cómo funcionará, pero es una cuestión así como muy de números. Entonces, yo siento que es súper necesario trabajar seriamente con la salud mental y generar, o sea, no sé, vamos a trabajar con, oye, psicólogos hay millones, poner más lucas, porque sabéis que es súper triste cuando uno ve en salud pública los bajos sueldos, o sea, ¿quién se va a motivar? Y no es porque tú digas, pero si es tu vocación, obvio, sí, uno tiene vocación, pero también tiene que vivir y también tiene que sentir que su trabajo es valorado. Entonces, eso, yo creo que la salud mental es lo principal y abordar la salud mental de todos, o sea, de los niños, adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, que es otro tema súper heavy también. Ahí vamos a atacar como el origen, ¿cachai? Y vamos a poder, no sé, pues vamos a poder, porque uno no se da cuenta, pero hablando las cosas puede solucionar tanto, ¿cierto? Tú lo ves en terapia, o sea, las personas a veces hablan y mientras van relatando, sí, entonces yo sentí esto, me di cuenta que sentí esto porque lo verbalicé. Hablar, simplemente hablar. Entonces, creo eso. Sí, a ver, acá hay una cuestión filosófica, paradigmática, muy potente, porque tal como ustedes lo decían recién, con sus análisis y con las preguntas que nos están formulando, los conceptos dentro de la pandemia, el concepto del trabajo cambió. El concepto de la sobrevivencia se modificó profundamente. El concepto de las relaciones, de la calidad del tiempo, del permanecer en casa, todo es un mutuo. La búsqueda de las lucas también cambió rotundamente para muchas personas. Entonces, eso desde una manera filosófica o desde una manera como del estilo de vida de la persona, mutuamente. El concepto del bullying no nace principalmente en el escenario, antiguamente como un barbarismo, como un anglosajismo, no nace en un contexto escolar. El bullying significa el maltrato entre iguales. Por ahí nació la palabra, ¿cachai? Y así es eso, ¿no? Lo que pasa es que en el contexto escolar se dio naturalmente el concepto y se enraizó muy bien, porque claramente es el único contexto en el que hay mayor niños y mayores niñas, entonces es obvio que se iba a dar ahí en ese contexto, y por eso este concepto ya se replicó y derechamente se compuso dentro de este escenario.
Entonces, el cambio filosófico o el cambio conceptual que se le dio a la búsqueda del trabajo, a ciertos rubros, cambió mucho. Eso, naturalmente, ¿qué condicionó? Condicionó que las personas siguiéramos en nuestros círculos viciosos y nos diéramos cuenta de lo enfermos que estamos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta también, Jonan, y complementándola a la Vale, aquí no solamente se requiere de una inversión pública importante. En Chile hicimos, como nunca antes en nuestra historia, más de 5 o 6 sufragios nacionales, en donde las personas empezaron a dar cuenta de los nuevos conceptos que se venían, los modernos. La tauromaquia, por ejemplo, que es todo el tema de los rodeos y el tema de todo eso cambió. Sí, los chiquillos. Ahí está, ahí volvieron. Ahí está. ¿Qué han dejado? Por ejemplo, conceptos, los nuevos conceptos. Ahora sí. Ahora sí, quedamos en la tauromaquia. Ya, entonces estos conceptos empezaron a cambiar. Por ejemplo, la tauromaquia, ¿cierto? Todo esto, comunas en España dejaron por siglos, imagínense, es como sacarte un cromosoma, y lo hicieron. Bueno, acá lo mismo con los rodeos. Tenemos el consumo de marihuana, el veganismo, el vegetarianismo, tenemos el no consumir carne, tome agua, no tome bebida, el tema del azúcar. Salieron los sellos también en los artículos de todos los productos. Entonces, acá no solamente se requiere que el gasto y la inversión, que es importante, las lucas son muy importantes, pero también vimos que de manera nacional e internacionalmente el ser humano también está cambiando, porque nos dimos cuenta que ya desde la revolución industrial el ser humano veníamos con un movimiento aceleradísimo. O sea, la tecnología nos ha superado, la ciencia nos ha superado. Hay televisores con 8K, 10K, 1000K y nuestro cerebro ya no es compatible con eso. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que el cambio del concepto es distinto. Hay un presidente electo hoy día que le puede ir muy bien como le puede ir nefasta, ¿ya? Porque hay cosas que van a escapar de su control final. Yo no hablo de la persona, ojo, tampoco hablo de la ideología política, sino estoy hablando de una cuestión filosófica, con que el ser humano hoy día se está encontrando consigo mismo, se miró al espejo y se encontró mal. Entonces, cuando yo me encuentro mal, yo me empiezo a dar cuenta de que aquí hay una reinvención conceptual. Entonces, tenemos, por ejemplo, hoy día nuestros nuevos políticos o jóvenes políticos que vienen con un concepto distinto de la vida, ¿ya? Que vienen con un concepto de equidad de género, que vienen con un cúmulo importante de mujeres, tanto en el Senado como en el mismo gobierno, una primera ministra del Interior como nunca antes lo había tenido Chile, ¿cierto? En un estado soberano, republicano, digamos. Entonces, todos estos nuevos... Brownie, otro ejemplo claro, Brownie es un perro, es el perro del presidente, que ha acercado a las personas a una sensibilización sobre el maltrato animal o sobre la tenencia responsable. La integración como y la a la integración sociedad. a la sociedad y animal. O sea, hoy día tú microchipeas a este gatito, por ejemplo, que vemos acá del libro. Y lo microchipeas y tiene un registro civil, tiene una identidad civil. Entonces, todos estos conceptos nos estamos encontrando con una reelaboración conceptual de la vida. Ya el concepto del trabajo no es el mismo de antes, la escala valórica no es la misma de antes. Entonces, sí, tiene que haber una inversión monetaria importantísima, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte en términos filosóficos. ¿Y a qué me refiero con esto concretamente? Sonreír cuando estáis caminando fuera de la calle, y no me refiero a sonreír porque tengáis que hacerlo, sino tratar bien al otro, así de simple. No botar papel en la calle, no escupir, tratar bien a las personas, amar a tu gato, a tu gata, a tus perros, tratarlos bien, tener momentos de calidad, encontrarte contigo, que son cositas que desde esta reinvención conceptual, como lo digo, van a ir cambiando. Y por lo tanto, paralelamente, la inversión monetaria obviamente va a ser mega. Sí, en relación a lo que tú estás diciendo, siento que, claro, es importante eso, pero para tú poder sonreír en la calle y ser como buena persona, tenés que sentirte bien contigo. Por supuesto. Y sentir que no te están, no sé, abusando de todos los flancos. O sea, cuando una persona que trabaja 12 horas diarias y gana 300 lucas, no puede salir de su trabajo sonriendo, ¿cachai? Como que es como darle dignidad a la gente, que una palabra... la cancha, claro. Claro, es como, oye, vivamos todos dignamente y seamos felices, no sé, como, y para eso necesitáis también
no sé, pues, darle más énfasis a, porque estoy a la salud mental, pero significa también los trabajos, o sea, no sé, pues. Por ejemplo, mira, por ejemplo, en clínica, justamente lo que decía la Vale recién, en clínica se trabaja con el lenguaje de las personas y cómo las personas, ¿cierto?, construyen este sentido, este significado de su existencia. Entonces, cuando la persona empieza a hablar de sus problemas o empieza a hablar de sus dificultades y lo verbaliza como nunca antes lo había hecho o lo ha hecho con muy pocas personas, los problemas dejan de ser tales. Cuando yo hablo de la dificultad deja de ser tal, porque le he encontrado palabras, le he dado una explicación más racional o afectiva a lo que estoy sintiendo. Entonces, la persona ahora tiene que hacer una inversión importante en su cabeza, en su historia, cómo resignificar y cómo reparar también individualmente, sus propias quejas y sus propias inquietudes o necesidades. Entonces, acá todo esto tiene que ser muy paralelo, emparejar la cancha y darle dignidad a las personas. La persona tiene que encontrarse también en un espacio de dignidad propia, ¿ya? Y que lamentablemente no va a estar siempre condicionado por un buen trabajo, por una buena remuneración, sino muchas veces todo lo contrario, por la injusticia y la desigualdad social, que de ahí emergen claramente todos los fenómenos humanos, o la mayoría. Entonces, si la persona pudiera entender que debe hacer una inversión en su salud mental, por ejemplo, y comenzar a hablar de sus problemas y de sus cargas históricas, claramente también él va a estar depositando, o ella va a estar depositando desde el cliché su granito de arena también, para poder contribuir a este cambio social. Entonces, es como un todo con todo conectado. Siento que igual la salud mental es como algo que todos tienen que tener, o sea, no puede ser que el que tenga las lucas para pagarlo pueda acceder y pueda ser feliz, pueda solucionar sus temas, y los que no tienen las lucas, bueno, que se la van, que se vaya a trabajar y sirve para producir y chao. Creo que por eso yo insisto en invertir en salud mental, porque creo que todos tenemos derecho, es como algo básico, o sea, como estar bien contigo, ¿cachai? Acá tenemos desigualdades claras, y aquí solo pongo un ejemplo. En el Ministerio de Justicia, estuve trabajando varios años en el Ministerio de Justicia, en distintos programas gubernamentales, y como no gubernamentales son ONG, son OCAS en realidad, que ahí hay una cuestión muy extraña de plata porque son como entidades públicas y privadas al mismo tiempo. En particular subvencionado. Como particular subvencionado, claro. Es como el particular subvencionado de las ONG, sí, sí, del Ministerio de Justicia. Joder. Entonces, por ejemplo, las familias iban gratis, ¿ya? Iban gratis a los programas. Pero las intervenciones o tenían una calidad muy mala, ¿ya? O ¿Y estos planes van para qué? Estos planes, perdón, ¿van para qué tipo de familia? Sí, van para familias que tienen problemas a nivel judicial, generalmente violencia, consumo, niños que son testigos, y por supuesto la vulneración de los derechos del niño, de la niña, del joven, obviamente se ven, se pone sobre la palestra, pero acá ya sabemos que es una cuestión relacional. O sea, el cabro vio una pelea entre los dos papás, pero sabemos que el cabro después, cuando salió, ¿cierto?, fue a delinquir y se fue a fumar un mono a la esquina, y uno culpa al cabro. No, nada que ver. Eso es un error y es un mito que se ha dado por muchas décadas en la ciencia. Entonces, se dio, ya no sé. Entonces, acá tú vas gratis, por ejemplo, como lo comentaba. Tú vas gratis, pero tienes una calidad de atención que puede ser muy mala. Tú tienes una alta rotación de profesionales, porque los profesionales también trabajan en condiciones, muchas veces en condiciones muy regulares, y por lo tanto la presión laboral es gigante. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de cómo las personas y cómo la desigualdad se da. Porque en mi caso yo trabajo para un centro que es privado, se llama Centro Avanzar, que es un centro psicológico y médico que surgió en la pandemia como un proyecto en que las personas iban a ser tratadas en la comodidad y seguridad de sus hogares. Y luego ya se gestó la cuestión presencial. Entonces, nosotros como centro privado, y yo como un perito privado, como un colaborador privado, tengo la ventaja, por ejemplo, a través de Lucas. La persona tiene que invertir en esto, ¿ya? Es plata importante, por sesión, por la documentación, pero tiene la garantía de que el documento va a llegar a la causa, de que el documento lo va a leer realmente el magistrado, que va a ser rápido, que va a ser muy rápido. El proceso que el paro puede hacer en 4 días, en esta otra 2 años más o menos. Eran 2 años. Y yo lo puedo hacer en más o menos. ¿Por qué? Porque es gratis. No, pero es mucha diferencia. Es demasiada diferencia. Es abismante. Entonces ahí tú ves cómo se compone todo esto. Si nos alejamos un poquito del bullying, lo podemos ver en el consumo también.
Siempre el joven fue el responsable de todo y era el culpable y que era el malo, adelgazó, engordó, está verde de tanta marihuana que fuma, el cabro está mal, ¿cachai? Cuando en realidad eran los papás los que no estaban Cayó en la en la casa, droga. por ejemplo. Cayó el ladrón. Cayó en la droga, ¿cachai? Iba Cayó en caminando y la cayó droga. en la Y cayó en la El droga. CONACE Drogas como una entidad pública que hoy día se llama Senda. Antes existía el CONACE Drogas, ¿se acuerdan? Sí. Sí, po, sí, po. CONACE Drogas. Control Nacional de Estupefacientes, Control de Estupefacientes, algo así. Que era un Entonces, chiste la weá. es que el chiste era el siguiente, o parte del chiste era el siguiente. Hacían trípticos o dípticos. Y la primera palabra que tú veías era no. Di no perro, ¿no? a las drogas. No, ese era ese de la delincuencia. Ah, Ese El Don es Graf. perro. el Don Graf. Ese. Son Graf. Ese. Di no a las drogas. Pero era parecido. Cuando a mí me dicen no, y yo tengo 16 años. ¿qué Yo hago? digo sí. Yo digo sí, yo digo Sí, ¿dónde? vaya. Y al otro lado, cuando tú te vas Tengo cuenta, lucas. el tríptico, veía como una psicoeducación pequeña respecto a que era coca, que un mono, que la marihuana. Así de Pero tú definición. ya le diste no. Sí, po. Entonces, de manera paralingüística, naturalmente lo vas a hacer. Tú desafías lo que te están diciendo, porque no te están enseñando, no te están promocionando algo. Acá hay otro concepto importante, promoción. Nos hemos dedicado por siglos a nosotros prevenir, pero no estamos educados previniendo, no estamos promocionando previniendo, y no estamos previniendo sobre la marcha. Entonces, la persona, estamos solamente poniéndole parches al corazón, al alma, a lo que sea, pero no estamos educados, no estamos autopromocionando, Consciente, ¿no? sensibilizando. Bueno, un ejemplo de eso, tú recién decías que los humanos son muy reactivos, ¿no? Muy como y eso se extrapola también a nivel institucional y también históricamente el Estado también ha sido muy reactivo frente a catástrofes, frente a eventos. Ahora recién estamos viendo este nivel de violencia, ya, bueno, preocupémonos de esto, pero cuando ya no explotó, como que no hay una capacidad de prever, de trabajar en el tiempo, sino que siempre sobre la reacción, la sobrereacción. Ley Samudio, Ley Ejemplo. Emilia. Hay que esperar a que pase algo terrible para El decir, caso- sí, era importante. Entonces, claro, como que uno dice, bueno, ¿y cuál va a ser el caso que nos va a llevar a evitar el tema del bullying o el tema de la violencia escolar? ¿Quién tiene que ser el mártir para que se tomen cartas realmente en el asunto? Entonces, es complejo, y es complejo también entenderlo desde la capacidad que han tenido ustedes para explicarnos de que el tema no es fácil porque tiene muchas capas, y esas capas también tienen que ver con la vida misma, o sea, con la sociedad misma. Yo no creo que sea coincidencia, por ejemplo, que a raíz de la pandemia, en el caso de salud mental, Chile, y ya se veía de hace tiempo, viene con índices súper altos en términos de salud mental, de problemas de salud mental. Después pandemia quedamos, creo que bajo solamente Japón, algo similar a eso, no sé si esa estadística estará bien o mal, pero recuerdo que era muy alta, y sí o sí éramos lo más alto de Latinoamérica. Sí, ¿Y qué coincidencia tiene que ver eso con nuestra historia, con el neoliberalismo, con el ladrillo, con todo eso que nosotros solo entendemos, ¿no? Entonces, claro que es complejo, más allá de una inversión pública o no, el hecho también que sea a nivel estatal y no gubernativo, que no dependa del gobierno de turno, sino que sea una cosa de Estado, ¿no? El tema de la salud mental. De constitución. Claro, como por También, ejemplo, por supuesto. un ministerio de la familia, ¿cachai? Ahí tenéis otro concepto que también es importante, porque ya no se ve aisladamente al individuo, ¿cachai? Sino ya desde una manera política o estatal, ya se ve al individuo inmerso en sistemas. Entonces, aquí no solamente hay una inversión, aquí también hay un cambio filosófico importante, que si la persona no se da cuenta de que está fumando como carretonero, de que está chupando hasta quedar borrado siempre, de que se está alimentando mal, de que está durmiendo mal, si la persona no se da cuenta en su metro cuadrado, lamentablemente esto va a continuar. Porque también aquí hay una responsabilidad social, pero también aquí hay una responsabilidad individual. Todo esto es circular, Sí. y esto tiene que retroalimentarse. Mientras yo pueda, mientras lo de afuera esté bien o yo esté bien, ¿cierto? Y así circularmente nos vamos generando este feedback. Pero bueno, es un todo con todo. Sí, es un todo, y yo creo que eso es lo complicado de la materia, ¿no? Que bien decían ustedes que claro, invertir en salud mental también implica invertir en salud pública, porque podríamos
podríamos cambiar el tema y bueno, la Tina dijo antes de que en el sistema público a ti te dan 1 hora cada 4 meses, ¿cierto? Te atienden un par de minutos y después venga 6 meses después y, uy, ojalá no se haya muerto, pues. Pero podríamos estar hablando de lo mismo, no sé, pues si tengo que ir a ver a mi dermatólogo, iba a decir, dudo que hayan dermatólogos en el sistema público, pues, pero no sé, a mi médico general, ¿cachai? Que también me va a dar 1 hora cada 6 meses o cada 2 años. Mi abuela materna, que falleció hace hartos años, 2 años después de que había muerto, le llegó 1 hora que había pedido para el médico general, weón. Sí, eso es súper común. Weón. Eso es súper común que llaman a las personas y que ya fallecieron. Y están muertas, Terrible. claro, weón. Es Entonces, el famoso término de morir la lista de espera, ¿no? Como que- exactamente, Sí, exactamente. literalmente. Entonces el problema es que decimos ya, chucha, salud mental, ok. Chucha, salud pública, tiene que estar al alcance de todo. También tenemos que invertir en educación pública, ¿no? Pero no en educación en el sentido de invertir en los establecimientos donde los niños se van a educar, sino en las herramientas que van a permitir que la gente interiorice que estos temas son importantes, ¿cachai? Porque yo puedo tener toda la herramienta a mi disposición, como lo está contando Mavro, con la institución en la que trabaja, ¿cachai? Pero la gente por ignorancia no las va a tomar, a menos que sean educados, ¿cachai? A menos que sean Claro. concientizados en que tienen que preocuparse tanto de sus dientes, de sus pulmones, de sus órganos, como de su corazoncito y de su cerebro, güey. ¿Cachai? Entonces, por mucho que hagamos las inversiones, si no existe una educación no intelectual, no formal, sino una educación emocional respecto a las prioridades que tenemos que tener como ciudadanos, esta weá no va a cambiar jamás, ¿cachai? Jamás, jamás, jamás. Y el tema es que, ¿cómo iniciamos, ¿cachai? Esa inversión en ese tipo de educación, ¿cachai? Porque eso responde también a lo que decía Jonan antes, de que, weón, estamos trabajando 12 horas, ¿cachai? Nos mamamos 2 horas en micro todos los días, llegamos a la casa y la casa es un desastre, ¿cachai? Entonces, en realidad no sé si tengo mucho tiempo ni muchas ganas para preocuparme de ir a hablar con el psicólogo gratis que está en la esquina de mi casa, ¿cachai? O siquiera se me pasa por la mente porque tengo problemas mucho más mayores, como, puta, no tengo que comer así. Cotidiano, claro. Exacto. La Y por- cotidianidad que se come siempre. ¿no? Exacto, y por mucho que hayan psicólogos gratis en todas las esquinas de todos los barrios con disponibilidad para todos los pacientes, si estas lógicas, si estos contextos sociales se siguen sosteniendo en el tiempo, todas esas weas van a valer corneta y todas esas inversiones van a ser plata tirada a la basura, ¿cachai? Y Ese es el lamentablemente, punto. Dale. Lo que pasa es que justamente es lo que también estamos señalando. O sea, nosotros lo que declaramos es que acá no solamente tiene que haber un tema de plata, acá no hay solamente una inversión, acá hay un tema filosófico. Quiero insistir en eso, o sea, sí, claro. acá hay una cuestión de yo repensar en mí de manera distinta. Y si no lo hago, voy a fenecer en el intento, me voy a enfermar de algo. Insisto, tenemos hoy día un bagaje macrosistémico distinto, un gobierno con un lenguaje distinto, jóvenes, ¿cierto? Insisto en eso, o sea, tenemos un perro que es como el presidente de los perros, entonces todo eso de verdad que te va generando también filosofías distintas, un cambio paradigmático. Entonces, el mismo consumo de la marihuana, cómo se ha normalizado también. El tema de la alimentación, de ir al dentista. Hoy día más personas van al dentista, cuestión que antes poca gente iba porque era muy caro, era poco accesible. Hoy día, claro, claramente la persona con mucho esfuerzo, pero lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que es importante. ¿Cómo llegó a esa importancia? ¿Cuál es el clic de esa persona para haberse declarado a sí mismo, a sí misma, que mis dientes son importantes? Porque un día se vio al espejo y se miró de otra manera, se miró de una manera más nítida y dijo, chuta, me tengo que cuidar. O me lo dijo mi señora, me lo está diciendo mi hijo, mi hija. Entonces, acá hay una inversión de lucas importante, pero muy bien, como decía Roberto, o sea, esto se puede despilfarrar porque realmente no vamos a llegar a ningún lado si las personas no entendemos a qué estamos realmente abocados en función de mi salud mental. Entonces, también partamos nosotros y se está haciendo. Se está haciendo. Aquí hay una balanza. Mira, les pongo un ejemplo. En terapia a mí me tocan muchos problemas económicos, como lo decía el Jonan hace un rato, los problemas económicos son brutales, entonces hacen que las personas también nos angustiemos, nos hacemos ya. Pero tenemos también a la base que la persona tiene un concepto de sobrevivencia distinto, porque está trabajando, se está haciendo cagar trabajando y ya no puede lograr el estándar de vida que lograba antes, porque como diría, todo está más caro, entonces obviamente yo necesito ganar más plata para perseverar en esa calidad de vida que yo anhelo.
Y ese concepto es una cuestión filosófica. El cabro, la cabra, bueno, el adulto, la adulta, en este caso, fueron enseñados por expectativas familiares o porque vienen de una familia muy esforzada, entonces el cabro o la cabra dijo, ya, yo voy a trabajar, el trabajo es lo más importante, entonces eso se ve enraizado en cómo yo voy a trabajar y en qué yo voy a invertir. Acá hay una cuestión súper importante, la balanza. Históricamente se nos ha enseñado que debemos estresarnos y que debemos lograr un estándar de vida, el éxito, lo elitista, ¿cachai? Ir al mejor colegio, tener las mejores sillas, tener el mejor celular. Se nos enseña eso, por expectativas sociales, por presiones culturales, llamémoslo como sea, por más familias, etc. Entonces, la escala de la persona, y ahora estoy pensando en un par de casos, por ejemplo, la escala de la persona tuvo que empezar a mutar, pero le duele, porque ya no puede lograr la calidad de vida que lograba antes, porque el kilo de pan está más de 2 lucas, ¿cachai? Porque un tarro de café no está menos de 3.500 pesos. Es una plata importante para la persona. El aceite. Hablemos el tema del aceite, etc. Entonces, la harina, ¿cachai? Entonces, acá hay un cambio, insisto, un cambio paradigmático que si la persona no se da cuenta hoy día de eso, va a fenecer en el intento o va a enfermar de alguna manera. Esta balanza de qué es lo que yo gano, en qué lo gasto, ya no es lo mismo. Si tú no te das cuenta de eso, usted que nos está escuchando, si usted no se da cuenta de eso, va a fenecer o va a enfermar de alguna manera, porque no puede usted lograr exactamente lo mismo que él estaba logrando antes con un cambio mundial como el que se está suscitando hoy y como el que se está dando, como que está dando movimiento ahí. Entonces, si no entendemos que lo que gastamos hoy día no es lo mismo que gastábamos antes, que debemos alimentarnos bien, que tenemos que dormir bien, que tenemos que hacer el amor y no la guerra, y dejar de ser beligerantes, ¿cachai? Dejar de estar amargados, uno tiene que también tener esas fuerzas de entereza, uno debe tener esa voluntad. ¿Y eso cómo se construye? A través de relaciones afectivas. No necesito plata para eso. Yo necesito que alguien me abrace, que alguien me dé un beso, que alguien me acaricie, ¿cachai? Que me digan, oiga, hola, usted existe, que legitimen lo que soy. Partamos por ahí también. Qué bonito. Qué importante, bueno. Sí, bueno. Sí. Muy bonito. Bueno, eso a mí me hace mucho sentido, y quiero, no sé cómo yo hablo esto, pero al final todo termina también siendo una lucha de clases. A mí me hace mucho sentido lo que tú me estás diciendo también desde no quiero ser peyorativo, pero como personas que ya están más resueltas, que quizás tienen otro tipo de cosas que pueden darse esas luces de entender esto, ¿cachai? Pero también, insisto con lo que decía Latina, desde la postura filosófica, que entendemos no solamente con la inversión pública, sino que es una cosa filosófica de uno darse cuenta, ¿no? De este cariño, de entenderse, de reconocer al par, ¿verdad? Pero en los sectores más vulnerables ese switch es complicado, no se va a dar solo porque hay muchas cosas, hay muchos elementos que son disruptivos que probablemente no van a llevar a eso, y ahí es donde entra lo que decía Roberto, como, bueno, también enseñemos las necesidades o la importancia de esto que es tan importante que tú nos estás contando, ¿verdad? De interiorizarlo en estos sectores más vulnerables que de alguna u otra manera nos van a llevar. Y yo entiendo que para que eso suceda también tiene que haber otro gasto público, ¿verdad? Correcto. Para que tiene que haber de concientización de la salud mental, ¿verdad? Pero creo que la gente que está escuchando este podcast, obviamente, lo está escuchando o por Spotify o por YouTube, entonces son personas que realmente le debería llegar el mensaje que tú estás entregando, porque qué importancia que tiene el cariño, el abrazo, el ser empático finalmente, es una de las formas quizá más que tenemos más alcance para luchar contra todo este sistema, ¿no? Como hacer un poquito de cambio. Sí, yo solamente hacer un alcance. A ver, dentro de mi experiencia clínica, los problemas que se dan en los estratos socioeconómicos altos y socioeconómicos bajos son exactamente los mismos. Simplemente tienen grados distintos, tienen una intensidad o una frecuencia distinta, pero son exactamente los mismos. O es un problema de plata, o es un problema de consumo, o es un problema de ludopatía, o es un problema de violencia, o de sexualidad. O sea, absolutamente todas las personas, o de abandono, de negligencia, correcto, o de omisión, absolutamente todos los estratos en todo el mundo viven exactamente los mismos fenómenos humanos. Lo que pasa es que la percepción, el significado atribuido al fenómeno adverso es distinto. Porque claramente la pobreza, literalmente la pobreza, es decir, no tener material, no tener un insumo, no tener un instrumento. Yo comprarme un pan para hacerme un pan con mortadela, el clásico,
o pan con plátano, que también es un clásico y que se da mucho, ¿sí? Hace que el significado de la pobreza sea distinto, o que el significado del consumo sea distinto. El pobre que no tiene lucas se consume un mono o un marciano, ¿cierto? El loco o la loca que está en un estatus socioeconómico alto consume píldoras, barbitúricos, ¿cierto? El daño hepático es distinto, ¿cierto? Pero el acto del consumo es exactamente el mismo. Y la búsqueda del placer es exactamente el mismo. O por eludir algo, por evitar algo que yo no quiero, o finalmente por recreación. La pobreza y la capacidad de adquisición de otros hace que el fenómeno también sea el mismo, pero como digo, con un significado distinto. Entonces, tanto la persona del estrato socioeconómico alto también puede decir, no, yo no lo necesito porque me siento resuelto. Porque estoy en una posición más de la omnipotencia, ¿cierto? Desde la arrogancia, porque también el poder adquisitivo a mí me priva, me ceja también de los problemas reales, porque los puedo cubrir con lucro, ¿cierto? Pero el problema es exactamente el mismo. Lo que pasa es que tiene una percepción, un significado atribuido distinto. El pobre, como lo decía el Jonan, el pobre literalmente, ojo que la pobreza, por eso digo, literalmente, por el tema de insumo, porque hay pobres que tienen una educación social y moral muchísimo más rica que una persona de un estrato socioeconómico. O sea, ir a un colegio, al college school, eso no distingue la educación moral o la educación social. ¿Okay? De haber estado en un liceo, ¿me entendí? O sea, no son concordantes unos con otros. Entonces, por eso digo, creo que es muy importante que el bullying se da también en absolutamente todos los estratos, transversal, tanto al poder adquisitivo de las personas como a la educación moral o social que puedan tener. Entonces, ahí hay un punto también importante. Oye, quería decir dos cosas. Primero, agregar una nota al pie de página de lo que dijo Jonan, que creo entender que aquellos que hemos podido, de cierto modo, encargarnos de nuestra salud mental, yo soy un entusiasta de terapia y cada vez que puedo mando a mis conocidos a terapia porque a mí por lo menos me ha hecho bastante bien. Saludo a mi terapeuta. Pero también entiendo de que hay mucha gente que la terapia es como comer caviar, pues, bueno, que realmente es algo que no van a necesitar porque, bueno, sus problemas se radican netamente en el plano material, de que su trabajo es injusto y de que el gobierno no hace nada por ellos, patatí patatá, y realmente la terapia no les va a solucionar nada, sino que realmente va a ser como un extractor de tiempo. A las personas que no están en esa situación, ¿no? Igual creo que hay que apelar un poco a la empatía y de que entender que no todos habitamos en las mismas condiciones materiales y emocionales y no tenemos las mismas herramientas. Entonces, si ustedes, pueblos soberanos, se topan con gente que realmente no crean que la salud mental es algo prioritario, desde la empatía, desde el yo, desde la comunicación constructiva y no desde el caer Nicolás Culiado anda a terapiarte, por favor. Porque si no estamos en el horno. Y lo segundo que quería decir, que esto es una pregunta, igual te lo quería preguntar a ti, Tina, también que no quería dejarlo pasar. Lo comentó Natalia, lo conversaron en el capítulo que hicieron las chicas, en el capítulo feminista que hicieron por el 8M, acá en Quepaguen. ¿Qué ha estado pasando? Responde también a estos mismos fenómenos que habíamos estado hablando entre el confinamiento, ¿cierto? El aumento, la intensidad de la violencia que se vive en las cúpulas escolares, el hecho de que grupos de varones, ¿cierto? Adolescentes han estado potenciando estas prácticas incel misóginas, ¿no? De grupitos, de compartirse fotos, ¿cierto? En Santiago ocurrieron hace poco unas manifestaciones en Las Cabras, allá en Providencia, de 3 liceos que se levantaron en contra de compañeros de liceos que habían incluso levantado amenazas de violación en sus grupos de WhatsApp. ¿Esto también responde a lo mismo? O, bueno, obviamente me respondo igual yo un poco yo solo, también considerando el hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal, de que vivimos en una sociedad machista y que también vivimos en una sociedad donde nuestra educación sexual viene desde la pornografía. Entonces eso también alimenta esta práctica, pero ¿qué rol juega esta situación en todo este contexto del incremento de la violencia escolar que hemos vivido post pandemia?
Pues pandemia, todavía estamos en pandemia. Todavía estamos. Sí, po, este tema que tú tocas es súper heavy igual, porque no sé, bueno, yo me acuerdo que hubo un caso hace unos años atrás de una niña de un colegio de estrato socioeconómico alto que se suicidó porque justamente estaban enviándose fotos de ella y ella era muy tímida, de hecho no tenía, creo, la confianza quizás con los papás, bueno, un tema súper complicado de abordar también, y se suicidó. Po. Entonces ahí podemos hablar de un caso de que, claro, pues fue una cosa sistemática donde la estuvieron chantajeando con estas fotos, la estuvieron molestando con esto hasta que la niña no aguantó. Es parte también de esta problemática, pero creo que como tú bien apuntabas es una cosa más como de violencia machista, porque qué terrible que un hombre se sienta con el derecho a entrar en la intimidad, no sé, oye, me metí con esta niña y la filmé. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede pasar eso? O sea, ¿qué tenía en la cabeza? Segundo, ¿cómo podís tú, no sé, ver a una cabra que está reteando, está copeteado y va y no, que está curada, entonces ahí está, pues tengo que violarla? No sé, son cosas que creo que es un tema igual aparte, porque es como que toca una cosa machista, así como como tú decías, patriarcal, ¿cachai? Es como la sumisión, la relación de poder, ¿cachai? Yo, hombre, si me meto con hartas gallas soy bacán, pero mujer que se mete con muchos gallos es una prostituta, ¿cachai? O no sé, una mujer. Entonces, es un tema que es aparte igual. Ahora me encanta ver a las estudiantes manifestarse y alzar la voz, porque antes esto pasaba igual y quedaba como, oh, qué mala onda. Bueno, sigamos nuestro camino. No se le daba la importancia. Hoy día estamos viviendo cambios filosóficos y se le está dando mucho más énfasis al fin. Recuerdo también, por ahí escuché un audio de un inspector de un colegio, que no recuerdo cuál era el colegio, pero es un inspector, es un audio, y habla sobre este caso de las niñas que salieron a manifestarse, a reclamar contra estos abusos, y el tipo lo que decía era, bueno, pero ¿y las vieron cómo andaban vestidas? Típico, ya, viejo. Esta niña, bueno, a ver, El otro Chile. de una foto, no, atroz, decía, si una foto, si hay una niña desnuda en una foto, ¿de quién es la culpa? ¿Quién se sacó la foto? La niña. Ah, entonces después que lo reclamen si la quieren violar, así, te lo juro, así decía el tipo. Entonces era como, ¿qué pasa cuando uno ve las marchas, estas gallas que andan con las pinturas al aire? Bueno, uno no es de fierro, pues decía. Entonces, ¿qué nos dice eso? Es esa mentalidad, como tú decías, asociada a la pornografía. ¿Por qué un par de pechugas tiene que ser sexualizadas? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy madre y tengo una guagua lactante, no puedo darle pecho en una plaza porque estoy incitando al hombre a que se excite? ¿De qué me estáis hablando? ¿Cachai? Una cuestión demasiado enferma. Entonces, por eso creo que ese es como un capítulo entero, sí, porque es una cosa, pero ya... Sí, yo aquí quiero aportar también. Tenemos un sistema que es una estructura patriarcal. Y en el mundo se replica en la mayoría de las localidades. Partimos por ahí ya desde una posición filosófica distinta, en donde se establece una relación de poder entre el hombre y la mujer, y en donde claramente el hombre es más en todos los sentidos que la mujer. En derecho de familia, que es una de mis especialidades, en la que yo también trabajo como perito del Poder Judicial, trabajo bajo el nombramiento de los diversos tribunales de familia de Chile. Entonces, en el derecho de familia, por ejemplo, hay un diseño anticuado. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre está diseñado y es visto o percibido por el Estado para trabajar, para proveer, y no para criar. Eso se da todavía. Esas son estructuras, son pilares. Y otra reflexión chiquitita también. El estallido social, por ejemplo, es un símbolo, finalmente, de un cúmulo de un lenguaje omitido. Un lenguaje omitido por las personas. La persona auto-omitida, auto-bloqueada, o bloqueada también, desde la presión externa. El estallido social lo que hizo fue hacer emerger todos estos fenómenos sociales de los que estamos hablando. La equidad de género, los movimientos feministas,
mejorar los sueldos, las personas empezaron a Los informarse trabajos mucho más, informales. trabajos informales, el tema de las pymes, se también emergió mucho, no solo por la pandemia, sino en el estallido social ya las personas nos dábamos cuenta, y no solamente aquí en Chile, estamos hablando de Chile, pero en el mundo entero nos dimos cuenta que los conceptos con los que veníamos acarreando por siglos ya no son tales. Entonces nos encontramos con un estallido social que finalmente fue otro destape más, en el que las personas en Chile estaban cansadas, agobiadas de un sistema que finalmente los estaba maltratando por todos los lados posibles y que realmente se estaban enfermando. Entonces, tanto el estallido social, que para mí es una revolución social, cultural, económica, una revolución biopsicosocial, y la pandemia hizo que nosotros nos diéramos cuenta que debemos hincar el diente en fenómenos importantes y que son fenómenos que nunca habíamos visualizado antes o que no los habíamos visualizado con estos binoculares. Insisto, aquí hay género, tauromaquia, el consumo de marihuana, el veganismo, o sea, todo en general, feminismo, todos estos fenómenos muy poderosos a nivel cultural son precisamente el cambio del que estamos hablando. Maravilloso, sí, estoy de acuerdo. Johnny, vamos a ir cerrando ya, pues, amigo, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Y yo, bueno, agradecerles, cabros, porque nos han ilustrado. Bueno, para empezar, nosotros no teníamos cómo abordar, ¿no? Estábamos igual que el matinal del noticiero, era como, ¿quién es el culpable de esto? El capitalismo debe ser, decía yo, debe ser, como tirando ahí culpable porque siempre tiene algo que ver, pero claro, ahora entendemos desde una manera mucho más técnica, científica también este tema y entendemos también la complejidad, ¿verdad?, que hay en sus capas. Yo me quedo con eso, con una mayor inversión pública, ese es como mi resumen, lo que yo me quedo con una mayor inversión pública en términos de salud y la concientización filosófica que habla Mauro, ¿verdad?, que es muy importante, y ver cómo eso podemos llevarlo a toda la esfera, a todos los grupos, entendiendo también con la observación que me hiciste que ambos grupos sociales tienen los mismos problemas y que ambos grupos sociales con sus diferentes sesgos de su propio ámbito, uno desde la arrogancia, ¿verdad?, del tener, y el otro desde la vulnerabilidad de estar avasallado por otros temas muy fuertes como la drogadicción, por ejemplo, bueno, que también le pueden tener los sectores más altos también, permean que este reencuentro, cambio filosófico ayude, ¿verdad? O llega a buen puerto. Entonces, bueno, hay que entenderlo desde esa perspectiva, ver cómo podemos hacer como sociedad ese trabajo, el segundo, y también cómo empujamos como sociedad también el cambio sería una mayor inversión pública y mayor preocupación de lo que es la salud mental, que tanto falta hace. Con Sí. eso yo me quedo más o menos, ¿no? Sí, Johnny, y la última pregunta, también te la hago a ti primero, para que tú aquí seas el vocero de nuestra ignorancia. Ya. En el corto plazo, Listo. te lo pregunto a ti primero y después ahí a nuestros invitados, en el corto plazo, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque obviamente hablar de esto de inversión pública, cambio de una mentalidad filosófica, que eventualmente sería una solución, es algo largoplacista, o medio largoplacista, ¿no? Pero en el corto plazo, de aquí a agosto, weón, de aquí a agosto, ¿qué podemos hacer? Mira, ¿Qué podemos de aquí a hacer agosto, para que los niños no se sigan sacando las pestañas en los colegios, la concha de su madre? mira, yo creo que en el corto plazo, creo que lo que está dentro de nuestras posibilidades, que no es menor, lo que dijo recién Mauro, que es la empatía, el cómo uno vive el día a día, ¿no? Dentro de la amabilidad, del reconocer al otro, de quitarse de repente también nosotros esa rutina del individualismo también, que genera la rutina misma de estar pensando nosotros, mirar hacia el lado, al compañero de pega, al colega, puta, un familiar, al hermano, al amigo que quizás hace tiempo no le pegué un fonazo, quizás cuánto puede ayudar a eso, a cambiar, porque somos parte de su microsistema, ¿verdad? Del ecosistema que forma parte. Quizás eso puede ayudar y a su vez eso va a desembocar en su hijo, en su nieto, en su sobrino. Así es. Anda a saber tú, ¿cachai? Que eso creo, en el corto plazo, ese cambio fundamental. Y también me parece, si lo hablamos en lo concreto, con la salida de la nueva constitución, obviamente aprobarla, hacer la campaña por eso, porque el rechazo significa seguir en la misma mierda en la que estamos. Y eso está mal. Yo entiendo que en esta constitución que se está redactando hay un apartado donde se está dando importancia a la salud mental, tiene que salir ese referéndum de todas maneras, así que yo creo que esas dos cositas pueden ser como el grano de arena, dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Pero con lo que he aprendido acá en esta clase magistral, lo que podríamos hacer, no sé, me parece a corto plazo. Ustedes, O no estaría muy equivocado, no sé. ¿Qué creen que podemos hacer a corto plazo? Mira, yo quería algo bien cortito y bien unido a lo que dice el Jonah, que es darle calidad al tiempo, que es algo gratis.
cuando yo estoy con mi hija, con mi hijo, ponerle atención, pasar un rato, si es 1 hora al día, que esa hora sea de calidad, que esa hora sea real, que yo conecte con el otro, sea mi hijo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi vecino, quien sea, pero conectar, volver a conectar, porque estamos tan autómatas, bueno, algunas personas, no sé si todo, pero el sistema te tiene tan automatizado que tú, así, me levanto, tomo desayuno, voy a trabajar, vuelvo, como, me acuesto, y me voy a hacer la rueda y no paro hasta que tengo, no sé, hasta que jubilo y después no tengo plata para vivir, no, así es horrible. Entonces, creo que hay que dedicarse a darle calidad al tiempo que pasamos con otros seres humanos, con animales, entre nosotros, darnos el tiempo, premiarnos con tiempo, porque yo siento que el tiempo es que, bueno, es como cuando tú hablas de tiempo y plata, en el fondo cuando tú decís quiero más lucas, voy a trabajar más, estoy perdiendo tiempo, o sea, para mí, desde mi punto de vista. Sí, pues, la inversión del dinero al tiempo. Porque yo me acuerdo cuando, ya, así muy corto, cuando empecé a buscar pega, cuando ya toda mi hija tenía como 2 años y algo, y empecé a buscar trabajo, yo buscaba trabajo medio tiempo. Iba a la corporación municipal, estoy buscando algún trabajo de 22 horas. Y me miraban así, tiene otro trabajo. No, quiero pasar tiempo con mi hija. Y me miraban como, ¿qué? Pero sé que todo el mundo quiere trabajar tiempo completo, ¿qué le pasa, señora? ¿Cachai? Era como, y yo así, bueno, quiero vivir tiempo con mi hija, eso es todo. O sea, para mí, el tiempo es más importante que tener más plata. Obvio que la plata es súper importante para vivir, o sea, para comer todo, ¿cachai? Pero eso, darle calidad al tiempo. No puede serlo todo tampoco. Qué bonito concepto. Dale calidad al tiempo. Sí, me gustó. Te lo voy a expropiar. Me gustó. En mi diario. Ahora, no sé si quisiera agregar algo para responder a la pregunta final. Vaya al psicólogo, a la psicóloga. Muy bien, muy bien. Queridos pueblos soberanos, vamos a ir cerrando el programa con nuestra sección de cabecera, ¿no? La sección que le da nombre a nuestro programa, el paredón que paguen. Mira, ahí Madro ya se está calentando las manos, puesto que ya está enterado de lo que va nuestra sección final. Pero para los profanos del programa se las vamos a explicar rápidamente. El paredón que paguen es un segmento de catarsis colectiva en los cuales todos los que estamos implicados en el programa, invitados incluidos, podemos enviar a alguien, a una personalidad pública, a una situación que nos ha pasado, o una situación encarnada en alguien, al paredón de ejecución, porque creemos que se lo merece, porque creemos que son los responsables. Porque es republicano hacer eso también. Exactamente, porque es nuestro derecho republicano poder fusilar a alguien de forma ficticia, bueno. Exactamente. Claro. Exactamente. Es un derecho. Bueno. Es un derecho descargarse con el homicidio ficticio de nuestros enemigos políticos e ideológicos. Qué mal esta weá, Jonan. No sabía, algún día vamos a tener que ir al canal. Estoy claro en esa weá, Sí, hermano. pero bueno, todo nace. Bueno, con justa razón, está bien. ¿Por qué paguen nomás? Que paguen. Oye, Asumiríamos las consecuencias. Sí, sabrán dónde buscarme. No creo. Bueno, voy a partir yo para darle tiempo a nuestros invitados de que vayan pensando sus condenados al paredón. Y yo voy a enviar al paredón una situación encarnada en el diputado Jorge Durán. El diputado Jorge Durán, quien primero es un conche su madre, y segundo, voy a citar, Jorge Durán dice, vía Twitter: la ministra Isquia se tiene que ir hoy mismo. El cargo de ministra del Interior no está para estas vergonzosas chambonadas. Usted mintió e intentó atribuir un delito al gobierno anterior y la PDI. Si no se va, impulsaremos la acusación constitucional. Bueno, don diputado Jorge Durán, lamentablemente debo decirle que efectivamente el error que cometió la ministra Isquia fue responsabilidad del gobierno anterior, fue responsabilidad de un funcionario del gobierno anterior, y más allá de eso, me encantaría que los verdugos de la ministra Isquia que piden su cabeza hubieran sido tan valientes y hubieran tenido los mismos testículos para pedir la cabeza de tantos ministros, incluido el ministro del Interior Chadwick en su momento, que no solamente mintieron, sino que además han sido acusados de crímenes de lesa humanidad contra el propio pueblo chileno. Me encantaría que hubiera tenido el mismo valor, el mismo coraje de haberse enfrentado a personajes como Felipe Kast, ¿cierto? Quien dijo haber visto de primera mano los videos de los enfrentamientos en los cuales resultó muerto Catrillanca, y los cuales eran un documento testimonial de que había habido un enfrentamiento con arsenal casi de guerra, videos que nunca fueron publicados. Me hubiera gustado también de que el señor Durán
hubiera tenido la misma valentía para hacer cara, para enfrentarse al presidente, al expresidente de la República, Sebastián Piñera, cuando dijo tener información de quiénes habían quemado el metro en el estallido social, información que hasta el día de hoy no ha salido publicada en ningún lado porque probablemente no existe y porque probablemente los que lo quemaron fueron los pacos culiados. Así que, señor Jorge Durán y todos aquellos que están pidiendo la cabeza de la ministra Isquia por haberse equivocado, cabe decir de que la ministra pidió perdón por haber, por este error que, bueno, me parece lo mínimo que se le puede exigir a una autoridad que intente ser digna y que, digámoslo, nunca se vio en el gobierno anterior, nunca en el gobierno anterior se pidieron disculpas por ninguna de las barrabasadas que se dijeron, nunca el presidente salió a dar la cara por ninguna de las barrabasadas que dijeron, sino que siempre mandó a sus voceras, a sus secretarias, mujeres a dar la cara por los errores que cometía él y su gabinete. Así que una ministra se equivoque reiteradas veces, que yo creo que está fatal, pero que por lo menos pida disculpas me parece noble, y que gente como Durán y todo el séquito de bots y no bots que poblan Twitter y los comentarios de la tercera.cl que están pidiendo la cabeza de la ministra Isquia, bueno, yo los mando cómodamente al paredón para que se vayan a la concha de su madre, y para que por favor miremos la cancha con la misma vara moral y que debemos tener, ¿no? Si el día de mañana el gobierno de Gabriel Boric comete atrocidades como las que hemos condenado aquí del gobierno anterior, seremos los primeros en la línea de tiro, enviando también al gobierno al paredón, porque como dijimos cuando se ganó la elección el año pasado, a la mínima estamos siempre en el borde de ser oposición, muchachos, siempre en el borde de ser oposición. Pero eso no implica que tenemos que pedir la cabeza de alguien por un error mínimo, si es que no hemos tenido la misma vara de medición con los que también son de nuestro sector. Así que don Jorge Durán, diputado Jorge Durán, y todos a los que usted representa, váyanse a la concha de su madre. Bienvenido al paredón. Amigo Jonan. Estás muteado. Estás silenciado, Jonan. No sé. He quedado sin palabras y también sin audio. Digo, a tan fuerte paredón, porque con muy justa razón. El mío también, mi paredón lo voy a hacer cortito, tiene que ver con algo que también ha estado en boga en este último tiempo, tiene que ver con lo que se va a tomar la pauta de aquí a, bueno, un par de meses más, que es la salida, ¿no? El referéndum de salida de la nueva constitución, y quiero mandar al paredón a Bernardo Fontaine, con todo lo que representa él también, que es la derecha dentro de la Convención Constitucional, que ha estado haciendo hasta lo imposible, jugando sucio como siempre ha jugado este sector, para que la ciudadanía y la comunidad se rechace, pero desde la ignorancia, desde la fake news, algo que nosotros también hemos mandado al paredón, las fake news, lo catastrófico que llega a hacer eso, cómo permea la sociedad esta información falsa, que viene de personas que supuestamente están instruidas, que vienen de una autoridad de mando, digamos. Él es un convencional electo, un convencional que está adentro, él tiene una autoridad y por ende tiene una tremenda responsabilidad. Y así como tú bien dices que se le pide una responsabilidad a Isquia por sus dichos, Fontaine y toda la derecha debería tener también responsabilidad sobre las enormes fake news que están lanzando. Esto me remito a una publicación que salió el 31 de marzo, hace poco, en Lund, donde Fontaine en portada declaraba que los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales debido a lo que se estaba a una aprobación en la Convención Constitucional por una propuesta de la coordinadora No Más AFP. Inmediatamente tuvo que salir Constitucionales a desmentir esto, a decir que no se habían votado todavía el tema de seguridad social, el modo operandi, el cómo se iba a hacer, que se quería cambiar evidentemente el sistema actual de previsiones sociales, pero aún no se votaba lo otro. Aún así, Bernardo Fontaine tuvo todas las patitas de decir tajantemente y aseverar que los trabajadores ya no iban a ser dueños de sus ahorros previsionales, con todo lo que esto conlleva. ¿Qué es lo que conlleva esto? Es que ahora en redes sociales tengamos mucha gente metiendo mucho miedo, diciendo que nos van a quitar nuestros ahorros previsionales cuando no lo es. Esto es tremendamente grave. Esto no puede seguir así, y a mí me da mucha rabia que la derecha siga ocupando históricamente, lo está haciendo actualmente y probablemente lo va a seguir haciendo a futuro, la fake news como un modo de tergiversar la realidad, ¿verdad? Y poner al pueblo en la ignorancia donde siempre han querido que nosotros estemos. Yo mando al paredón a Fontaine y a todo este grupo que está solamente remando hacia atrás,
lo cual demuestra que patriotas no tienen nada porque no quieren nada bueno para nuestra nación y nuestro pueblo. Así que nuevamente entendemos que todo va en una lucha de clases y estos tipos solamente van a luchar por su clase, van a luchar por mantener nuestras previsiones en estos sistemas de FP que se van a ir a través de triangulaciones como moneda set, como lo vimos también en el programa, para que Piñera siga sacando su bolsillo, para que Lutzig, Mate y toda esa, la gente que realmente domina este país siga engordando su bolsillo. Al paredón y bien fusilado. Dicho sea de paso, las dos propuestas que se estaban debatiendo, una impulsada por la agrupación Con Mi Plata no proponía la expropiación de los fondos de previsiones, sino que planteaba que las AFP se asegurara su permanencia en la próxima constitución. Esa iniciativa no dio con los votos y actualmente se está votando la moción levantada por la agrupación No Más AFP, la cual tampoco plantea la expropiación de los fondos de pensiones. Así que la opción de que los fondos de pensiones sean expropiados jamás ha estado en la mesa de disputa en la Convención Constitucional, bueno, como dato extra. Importante también, otra cosa que tiene que ver con esto de remar para atrás y boicotear el proceso, lo que también pasó con las convencionales de Bópoli, Rocío Canturias y Bárbara Rebolledo, que sumaron 150 indicaciones hace poco para retrasar el referéndum de votación de la convención. Eso también, ingresaron 150 indicaciones que ya habían sido rechazadas anteriormente para que la sesión se extendiera y no pudiese terminar el día que terminara y que todo quedara para otra semana. O sea, ¿cuál es el gusto de este boicot tan miserable también? O sea, gáname desde el terreno de la idea, gáname el terreno de las propuestas, no de estas triquiñuelas. De verdad es nefasto. Exacto, porque es evidente el plan de llegar al 4 de septiembre con un documento incompleto. La técnica es evidente. Oye, quería aprovechar antes de darle paso a nuestros invitados con sus paredones, de anunciar de que vamos a estar haciendo pequeñas cápsulas en las que vamos a estar actualizando respecto a los avances que ha estado haciendo la Convención Constitucional. Ya las tenemos preparadas, las vamos a ir lanzando a lo largo de la semana para que los programas no se larguen tanto, para informarles también de los artículos que ya están siendo aprobados, que ya están aprobados por el Pleno de los 2/3, ¿cierto? Y que formarían a ser parte de la nueva Carta Magna de nuestro país de ser aprobada el 4 de septiembre. Así que Paguen se compromete también a la lucha, a la contrainformación, para derrotar las fake news que rondan en torno a la Convención Constitucional, y estaremos poniendo todos nuestros esfuerzos comunicativos en pos de ello. Así que, informado de eso, queridos, Tina Mavros, no sé quién quiere partir con sus paredones. Vaya nomás, querida. Ya, inocentemente levanta la mano. Sí, de colegio. Venga. Ahí hay otro patrón tradicional. Y sácala, claro, permiso. Claro. Permiso para mandar a fusilamiento. Yo quiero mandar al paredón a todos aquellos que consideran la educación un negocio, que han ganado plata con la educación y que no se preocupan en absoluto de los y las niños y niñas, menos de sus trabajadores, que los mantienen en condiciones horribles. Así que para ello el fusilamiento. Muy bien. Padre Eladio, el primero ahí en el muro. Madre. Yo quiero ser bien etéreo, bien intangible para mis cosas, como soy bien abstracto, y creo que acá hay un símbolo fundamental. Yo quiero mandar al paredón a toda al humano en general, a todos, a todo el planeta Tierra, los quiero mandar a todos, a mí también, todo al paredón, para que realmente seamos conscientes, nos duele el cambio, que nos duela mucho, que nos incomode mucho lo que estamos viviendo hoy día como mundo, como sociedad chilena y como mundo. Y que si no nos damos cuenta, que la bala nos llegue nomás y chao. Pero yo creo que tengamos mucho miedo. Yo creo que aquí el miedo es muy importante para mantenernos vigiles, para mantenernos alerta, y creo que estando todos presentes, todo el planeta Tierra en este paredón, yo creo que varios vamos a poder dar un paso al costado o hacia adelante y retirarnos del paredón porque nos dimos cuenta de eso. Entonces mando al paredón a todo el planeta Tierra completo, a todos los seres humanos, y que si no se dan cuenta de la volada, están cagados. Me gusta el paredón preventivo, weón. Porque el paredón preventivo. Y nunca nadie nunca había llegado tan lejos de poner a la humanidad al paredón.
Qué audacia, qué audacia, weón, qué audacia. Importante. Oh. Nos veremos, nosotros también nos fuimos ahí al paredón Jonan, pues, weón. Veremos si. Sí, pues, y es brillo, Dense verlo desde ahí. cuenta. Mira. Sí, weón. Oye, Veremos ¿cuál? Es un abrir de ojos, un abrir de ojos. Eso. Claro, un abrir de ojos. Veremos si tenemos la chispeza para hacer un paso al lado o para cabecear balas. No sé. Yo me veo más en los Oye. segundos, weón. ¿Puedo dar un aviso muy breve? Muy breve. Por supuesto. Un aviso. Lo que pasa es que el lunes 11, este lunes, comienza la Feria del Libro acá en La Serena y mi mamá tiene una banda ya de música que hacen blues y reversiones de canciones y todo. Y van a estar el día lunes a las 8 de la tarde en la Plaza Gabriel González Quintana, que es donde se realiza la Feria del Libro. Así que están todos súper invitados para que puedan ir a escuchar buena música y a buscar sus libritos que necesiten. Buenísimo. Maravilloso. ¿Cómo se llama la banda? Para que La la Séptima busquen en las Nota. redes sociales. La Sí, séptima la nota. séptima nota se llama, sí. Ahí está, muchachos. Así que si no les gusta la música que les ponemos de fondo aquí, vayan a la séptima nota. Bueno, muchachos, esto ha sido, querido pueblo soberano, ha sido un tremendo capítulo. La verdad es algo menos analfabeto de lo que suelo ser. Muchas gracias a nuestros grandes invitados, chicos. La puerta de nuestro podcast siempre va a estar abierta. Cuando quieran venir a mandar nuevamente al paredón a toda la humanidad. El planeta. Del Se da un planeta. precedente aquí, parece. Sí, claro. Sí, habíamos sido más reduccionistas antes, pero queda bien alta la vara, güey. Queda bien alta la vara. Bueno, sin nada más que decir, esto ha sido que paguen. Nos estamos viendo en 15 días con la contingencia del mes de abril que se viene cargadita. El mes se oscurece. Seguimos con noticias de lo que va a estar pasando allá en Europa del Este, la crisis que está ocurriendo ahora en Perú y, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en nuestro hermoso, angustioso, pero siempre rebelde territorio nacional. Querido pueblo soberano, esto ha sido que paguen. Nos despedimos. Recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatarla, que paguen. Adiós. Que paguen. Gracias. Chau. Que estén muy bien, gracias.